para esta sesión, pues vamos a hablar de sucesiones y series de funciones. ¿Cuál es la idea? Y digamos que ustedes saben que siempre buscamos la posibilidad de primero tener una intuición, y pues esa intuición es una intuición de tipo geométrica. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es una intuición geométrica de lo que queremos para trabajar hoy. Entonces, todos nosotros hemos visto que si yo tengo un conjunto de puntos, ¿no?, puedo establecer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Listo? Y esto lo que quiere decir es que los puntos se apiñuzcan, se pegan alrededor de alguien llamado L, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, esto nosotros lo tenemos claro. También tenemos claro, esto es digamos que un primer escenario. Tengo un segundo escenario en el cual pienso en que yo puedo sumar esos términos a su n y que la sumatoria de esos términos a su n para n desde 1 hasta infinito también sea un valor L. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene una recta, que aquí está a sub 1, que aquí está a sub 1 más a sub 2, que por acá está a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, que por acá estará la sumatoria para acá desde 1 hasta n y que usted sigue acá y en algún lado aparece un L. ¿Sí o no? Entonces es decir que usted va, es como si usted estuviera poniendo, aquí hay un techo, una meta que se llama L y usted va poniendo ladrillos. ¿Ya? Pone acá un ladrillo que se llama A sub 1, un ladrillo que se llama A sub 2, un ladrillo que se llama A sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a un techo que se llama L. Estas dos cosas las hemos hecho, ¿sí o no? Y las entendemos. Bien, Sí, señor. entonces, teniendo claro esto, eh, hay como una conexión acá importante, y era que dada una función, era posible establecer la sumatoria para k desde 1 hasta n de la késima sería en este caso, la késima derivada evaluada en un valor a por x menos a la k sobre k factorial. ¿Listo? Y a esto, ¿cómo lo llamábamos? Taylor de f, ¿no? Ese era el polinomio de Taylor de orden n alrededor de la función. ¿Qué pasa si a es fijo? Perdón. ¿Qué pasa si x es fijo? Porque esto nosotros lo teníamos claro en los dibujitos, ¿sí o no? Nosotros habíamos hecho dibujitos por allá hace unos meses donde uno cogía los polinomios y muchos polinomios se pegaban a esta función, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Listo? ¿Qué Cierto, pasa si profe. yo solo fijo un valor? Es decir, ¿qué pasa si yo digo que x es igual a un valor x sub 0? ¿Ya? Entonces, esto de acá se me convierte en la sumatoria de la késima derivada de a por x sub 0 menos a la k sobre k factorial. ¿Cierto? Y si usted se da cuenta, este pues obvio es constante, este pues también obvio es constante, y como x sub 0 es fijo, esto de acá también es constante, con respecto a x, ¿no? Hago aquí la salvedad, ¿no? Es decir, en este enunciado de aquí arriba, ¿cuántas variables tiene usted? Dos variables, x y k. En este enunciado, ¿cuántas variables tiene?
solo una, K. Entonces le reduce el problema, pero geométricamente, ¿qué significa fijar K? Entonces, ¿qué significa? Ya va mejorando la letra. ¿Qué significa geométricamente? ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la geometría? En el primer escenario, ¿sí? Cuando X es variable, pues lo que usted tiene es un plano, una función que usted llama f y unos polinomios de Taylor, ¿ya? La constante, la tangente, el cuadrático, el de orden 3, bueno, ¿sí? Entonces, estos que están en rojo son polinomios de Taylor de orden k, y la que está en azul es f. Entonces, esto es lo que pasa cuando x es variable. Pero, ¿qué pasa cuando x se vuelve un valor fijo? Es decir, cuando x es igual a un valor x sub 0. Entonces yo tengo que coger por acá un valor x sub 0. ¿Mm? Y cuando x se vuelve x sub 0, pues yo trazo acá una línea. ¿Y esto de acá es qué? ¿Cómo se vería eso de ahí? Como un conjunto de puntos, ¿cierto? Donde en algún lado tiene que estar f de x sub 0. Y por acá tiene que estar el polinomio de Taylor de orden 0 evaluado en x sub 0. El polinomio de Taylor de orden 1 evaluado en x sub 0. El polinomio de Taylor de orden 2 evaluado en x sub 0. El polinomio de Taylor de orden 3 evaluado en x sub 0. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Sí, señor. Ojo, yo sé por mi intuición me dice, y los resultados previos que hemos calculado sobre el resto de Taylor, yo sé que a medida que el grado avanza, estoy más cerca de la función, ¿sí o no? Sí. Por esa razón, este está más cerquita que este y que este. Pero a usted en ningún momento le garantizan que ese acercarse a la función sea monótono. Por eso pinté este acá. Porque yo sé que a medida, o sea, yo sé que el polinomio de Taylor va a estar cada vez más cerquita de la función. Y entonces los puntos van a estar cada vez más cerca. Pero nadie me garantiza que vayan estando aquí más cerquita en orden. Puede haber uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, dos por acá, ¿sí? Sé que me acerco. ¿Por dónde exactamente? No sé. Y este problema de acá, ¿usted lo podría resolver? Pues claro que sí, porque lo que tiene es una sucesión. ¿Cuál sucesión? La sucesión t sub k evaluada en x sub 0. Es decir, si usted coge los polinomios de Taylor, ¿ya? Si usted coge los polinomios de Taylor y fija un valor, pues lo que tiene es una sucesión, ¿sí? La sucesión de las imágenes del punto en los polinomios de Taylor que se aproximan a una función dada. ¿Hasta ahí vamos siguiendo la idea o no? Sí, profe. Listo. Pilas acá. Resulta que si yo pienso en el límite cuando k, o bueno, cuando n tiende a infinito de los polinomios de Taylor de orden n evaluado en x sub 0, y digo que eso es un valor L, intuitivamente, ¿cuál es el candidato para L? El valor de la función en ese Ajá. punto. Quisiéramos que L fuera igual a f de x sub 0. Quisiéramos que eso pasara, ¿sí o no? La cuestión es que todavía no pasa. O sea,
me falta camino para llegar allá. Sé que allá quiero llegar y sé que todo el objetivo de hecho, el objetivo de este curso es construir esa idea, ¿no? Pero pues construir esa idea toma un poquito de tiempo. Muy bien. Entonces, tengo claro que lo que tengo acá es el límite de una sucesión, ¿sí o no? Y Sí, este señor. problema lo conozco, pero yo podría hacer un cambio de variable y escribir esto de la siguiente manera. ¿Sí o no? Lo que estoy haciendo es reemplazar el polinomio de término de Taylor por la fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá el problema está en términos de sucesión. Acá el problema ahora está en términos de ¿quién? Una serie. En términos de una serie. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque, porque esto que está acá, pues es la sumatoria para acá desde 0 hasta infinito del polinomio de Taylor, evaluado en x sub 0. Probablemente L debe ser igual a f de x sub 0. ¿Sí o no? O por lo menos eso es lo que yo quisiera ver. Que f siempre sea f de x sub 0. O que para allá vayamos. ¿Está clara la construcción que hemos hecho hasta el momento? ¿Sí o no? No tanto, profe. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ustedes tienen claros los polinomios de Taylor, ¿sí o no? O sea, eso lo tenemos claro. ¿Cómo funcionan los polinomios de Taylor con respecto a una función, ¿cierto? Y cómo se van acercando. Sí. Listo, entonces la pregunta del siglo es, ¿qué pasa si yo no cogiera la función completa, sino que cogiera simplemente unas trazas? O sea, unos valores exactos. Entonces, pensemos en una función que conozcamos, la función exponencial. ¿Quién es el primer polinomio de Taylor de la exponencial? X. No, ese no es el primero. ¿Cuál es el primero? Es uno, ¿no? El primero es 1, porque el primero es la función constante. ¿El segundo quién es? Ahí sí es X. No, x solo no es. Ah, es uno más X, perdón. Sí. 1 más x. ¿Listo? Entonces, después, ¿quién iría? ¿Quién va Uno más después de eso? X más Ajá. X al cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Entonces, voy a traerme algo para acá. Voy a pegar aquí un momento una imagen. Esto que yo tengo acá, ¿lo alcanzan a ver bien? Sí, señor. Entonces, esto que está acá es Taylor. ¿Listo? Para que identifiquemos. Entonces, esta de acá, ¿quién es? Esta es y igual 1. Es decir, esta es Taylor de orden 0. Esta de acá, ¿quién es? Taylor de orden 1, porque es 1 más x. ¿Listo? Por aquí hay una moradita. ¿Esa moradita quién es? Taylor de orden 2, 1 más x al cuadrado. Después aparece una negra. Esta negra va a ser Taylor de orden 3, 1 más x cuadrado más x al cubo sobre 6. Y esta roja de acá, ¿quién es? F de x igual a x. Entonces,
¿Este proceso que estamos haciendo acá es claro? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa si yo fijo un X? ¿Mm? ¿Qué pasará si yo llego y fijo un X? ¿Qué se generarían? Se generarían unos puntos, ¿cierto? Entonces, yo voy a generar un X. Ya se los pego acá. Entonces, ya quedó claro esto. Voy a traer acá otro dibujo. Lo agrandamos. El X que yo fijé acá es 1.2. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. Entonces, el X que se fijó fue 1.2. Entonces, este de acá, este puntico de acá, es X sub 0 igual a 1.2. ¿Este de acá quién es? El polinomio de Taylor de orden 0 evaluado en 1.2. ¿Y ese quién es? Pues 1.2. ¿Sí o no? O sea, perdón, este de acá es 1.2. ¿Este de acá quién sería? El polinomio de Taylor evaluado en 1, perdón, de orden 1 evaluado en 1.2. ¿Y ese quién sería? Creo que yo no sé. 2.2, ¿no? Ese es 2.2. Y Este de acá sería el polinomio de Taylor de orden 3, perdón, de orden 2, evaluado en 1.2. Y no les voy a pedir que me digan de memoria ese, porque ese sí está más difícil, pues ya uno no lo calcula. Este es 2.92. Este puntico de acá, que está en negro, es el polinomio de Taylor de orden 3 evaluado en 1,2. Y ese polinomio de Taylor de orden 3 evaluado en 1,2 da 3.32. Por una pregunta. Dígame. En el polinomio de Taylor de orden 1, ¿por qué da 1.2? No, en el de da 2.2, 2.2. mire. En En el de orden 0 el de da orden 0 1.2. Porque es la función. Perdón, da 1. da Da 1. 1 porque es la función constante. Sí, sí, sí. Sí, por lo que Listo. hay es cero, sí. Ahí es constante. Y acá, y este puntico rojo de acá de arriba es f de 1,2. ¿Y f de 1,2 quién es? Pues e a la 1,2. ¿Cierto? O sea, este de acá es e elevado a la 1.2, que es el exacto. Entonces, ¿sí se da cuenta que cuando yo trazo una línea, lo que me queda es una sucesión? Sí, señor. Sí, señor. Porque la sucesión, o sea, ¿quién me quedó? Me quedó 1, 2.2, 2.92, 3. Perdón, 3.32 y así sucesivamente. Y esta sucesión debe tender ¿a quién? ¿Cuál debería ser el límite de esa sucesión? A la 1.2. A la 1.2. ¿Esto que yo hice acá es claro? Sí, señor, profe. Listo, entonces devolvámonos. Ustedes no me lo van a creer, pero miren, es el mismo dibujo que yo estaba tratando de hacer acá. O sea, si lo ven, hasta se parece. Entonces, miren que claro, yo tenía un montón de funciones que se acercaban a otra, pero cuando yo trazo una línea, lo que me queda es una sucesión. Entonces, hasta esta parte de acá, ¿ya es claro? O sea, hasta cómo saco de estas funciones de Taylor una sucesión. ¿Eso es claro? Sí, señor. Listo. Miremos ahora cómo esta sucesión se vuelve serie.
¿Y cómo la voy a volver serie? Pues fácil. Resulta que los términos de la sucesión son 1, 2.2, 2.92, 3.32 y así sucesivamente. Este 1 salió de hacer 1. Este 2.2 salió de hacer ¿qué? 1 más X. 1 más 1.2. ¿Cierto? Este salió de hacer ¿qué? 1 más 1.2 más 1.2 al cuadrado Le faltó algo. sobre Sobre 2. 2 Este salió de hacer ¿qué? más 1.2 al cubo sobre 6. Sí, señor. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que por aquí hay un término enésimo y ese término enésimo se tiene que obtener como la sumatoria para k desde 0 hasta n de k factorial y arriba me quedaría 1.2 a la k, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿sí se da cuenta que ahora se volvió un problema de convergencia? ¿De series? Sí, señor. O sea, esto que yo estoy haciendo acá en concreto es esto de acá. Es este proceso de acá. O sea, ya pasé de este renglón a este renglón de acá. Sí, o sea, ya construí la serie. Y pues esa serie debe tener un límite. Pregunta, esta serie que yo hice acá con este polinomio, ¿esta serie converge o diverge? Ya me siento haciendo un quiz en el aula virtual. ¿Converge o diverge? Converge. ¿Quiénes dicen, que digan yo los que dicen converge? Yo. Ah, bueno, dos. Yo digo Yo, que diverge. Ah, bueno, por allá salió un diverge. Jessica, Jessica dijo que yo también. Michael también dice que converge. Listo. Yo les doy dos opciones, o sea, hay dos maneras en las cuales yo respondería a eso. Primera, eso tiene que ser convergente por el dibujo que me mostraron. ¿Sí o no? O sea, si usted mira el dibujo que le mostraron, pues el dibujito muestra que esto se va acercando y que estas recticas van cada vez más pegaditas, ¿no? Pero eso no es argumento, o sea, eso es un buen argumento para intuición, pero no es un argumento matemático serio para responder, ¿cierto? Si yo quiero decir que esto converge o que esto diverge, ¿a quién tengo que recurrir? Los criterios. A los criterios. ¿Qué criterio utilizamos? Voy a escribir un poquito más grueso esta parte. ¿Qué criterio utilizamos? El de la razón. Criterio de la razón. Entonces voy a hacer el límite cuando lo voy a dejar planteado. N tiende a infinito de 1.2 a la k más 1 sobre k más 1 factorial sobre 1.2 a la k sobre k factorial. ¿Listo? ¿Converge o diverge? ¿Qué siguen diciendo? Ya tiene pinta de que es convergente, ¿no? Porque esto va a quedar 1.2 a la k más 1 por k factorial sobre 1.2 a la k por k más 1 factorial. ¿Cierto o falso? Entonces va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1.2 Sobre K más 1. sobre k más 1. Y esto es 0. Menor que 1, converge. Entonces, esta serie de acá converge.
acabamos de hacer la prueba y sí converge. ¿Estamos o no? Sí, señor. Bien. Hasta el momento todos están entendiendo o no. Sí, profe, hasta el momento bien. Bueno, entonces avancemos un poquito. ¿Qué pasa si cambiamos x sub 0? Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si x sub 0 ahora fuera 1.1? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Será que sigue siendo convergente? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes que pasa? Converge. Uno supondría que esto tiene que seguir siendo convergente porque viene y hace la prueba y en vez de 1.2 pasa a 1.1 y le va a dar igual y la construcción se hace igual, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué pasaría si x sub 0 fuera 1.3? También debería pasar algo parecido, ¿sí o no? Sí. Listo. Y entonces, ¿qué pasaría si qué pasaría si tuviésemos muchos x sub 0? Y cuando digo muchos, me refiero a infinitos x sub 0. Entonces, ¿qué pasa si yo hiciera este mismo juego, pero ya no lo hiciera con un punto? O sea, voy a, ¿qué? Voy a traer la gráfica otra vez. ¿Para qué? Para mostrarles el dibujito. Bien, bien hecho. ¿Qué pasaría si yo tomase, no se tuerza, no se tuerza, gracias. Como ustedes no entienden con mis gráficas, terrible. Bueno, ¿qué pasaría? Yo ya me di cuenta que yo puedo tomar acá un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, ¿sí o no? Listo. ¿Qué pasaría si en vez de eso yo cogiera un intervalo AB y considerara los x que pertenecen al intervalo AB? En ese intervalo está 1.2, que fue con el que lo hicimos ahorita. Sí, señor. En ese intervalo está 1.1. Mm. Sí, señor. En ese intervalo hay infinitos puntos, ¿sí o no? Sí, ¿Qué señor. debería Sí, pasar señor. con esos infinitos puntos? Son Deberían muchos. converger, ¿no? Yo les hago una pregunta. Ustedes identifican, dado un x sub 0, ¿usted puede ver Taylor en 0 de x sub 0? Sí. Sí. Si yo le doy un valor, ¿usted me puede decir quién es Taylor de 0 de ese valor? Sí. ¿Cómo lo hace? Trazar una línea vertical Cuando corta con por este X sub 0, ¿no? Sí, claro, o sea, es un punto acá y tiene que ser el numerito que está aquí arriba, ¿cierto? Mm. ¿Ustedes se acuerdan por allá en el curso de Fundamentos 1 cuando estudiaron imagen recíproca y todas esas cosas de las funciones? Más o menos. Bueno, toca que se acuerden. Tocó que se acuerden de teoría de esas cosas de teoría de conjuntos que su profesor de Fundamentos 1 les contaba y les decía, más adelante se necesita. ¿Sí? Pregunta. Y esto es una pregunta, no la pueden leer en términos de cálculo, tienen que leerla en términos de teoría de conjuntos. ¿Quién sería Taylor 0 de AB? Uno. La imagen. 1,
Sería singleton de 1, ¿no? Pregunta, ¿cuántos puntos hay acá? O sea, claro, la imagen, o sea, ojo, que yo no estoy preguntando quién es la imagen, o sea, la imagen de esto es el 1, ¿no? Pero ¿quién sería la función de AB? Que no es solo el 1. Voy a cambiar la notación para que sea más claro. ¿Qué sería? O bueno, voy a cambiar la función para que la vean más evidente. ¿Quién sería Taylor de 1? ¿Quién sería el primer polinomio de Taylor evaluado en AB? O la imagen de AB a través del primer polinomio de Taylor. X. El primer polinomio de Taylor está en verde, ¿no? ¿Quién sería? ¿La ven? Yo sé que de pronto no tienen las palabras para expresármela, pero les hago la pregunta. ¿Ven? ¿Pueden ver a la imagen de 1? ¿Pueden ver a la imagen de AB? Sí. Sí. Sí, señor. ¿Hay alguien que no pueda verla? Listo, nadie dijo que no, entonces sí. Entonces, claro, si yo cogiera en términos de teoría de conjuntos y me preguntaran quién es la imagen del polinomio, quién es el polinomio de Taylor de orden 1 para el intervalo AB, pues tendría que ser esto llevado acá. ¿Sí o no? Esto de acá es Taylor de orden 1 del intervalo AB. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y recuerdan esos dibujos por allá? En su curso de teoría de conjuntos de Fundamentos 1, ustedes tienen un profesor que les hacía los dibujos así. Y les decía que por aquí había una función que se llamaba f y que si usted tenía por acá un conjunto A, pues usted podía calcular acá la imagen de ese conjunto A. ¿Sí recuerdan eso o no? Sí, señor. Listo. Entonces, me voy a quedar con el siguiente conjunto. El conjunto A, B por Taylor 1 de A, B. Eso es un producto cartesiano, es decir, esto es un conjunto que tiene parejas ordenadas, ¿no? Gráficamente, este conjunto, ¿quién es? Este conjunto está ahí dibujado. ¿Quién es este conjunto? El segmento ese que retiñó. Este de acá, ¿cierto? Que lo voy a hacer más bonito. En vez de reteñir, voy a coger una punta más gruesa y ya, más fácil. Es este de acá. Este de acá es ese. Pregunta, ¿quién sería A, B por Taylor de orden 0 de A, B? Lo mismo, pero ¿Con cuál? con la recta azul. Esto de acá. Y yo podría seguir haciendo lo mismo, ¿sí o no? Mm. Entonces, después voy, para el siguiente polinomio de Taylor, tendría que buscar a quién. A la moradita. Mm. Y la moradita va por acá. Bueno, madre. Coge como muy grande el intervalo, ¿no? Y la que sigue es la negra. Y la negra iría por acá.
aquí como que casi no se despegan, ¿no? Puede usted, entonces, ¿sí se da cuenta a lo que me refiero cuando le digo de hacer esto con muchos puntos? Mm. Listo. ¿Qué pasaría con todos esos intervalos? ¿Usted qué cree que pasa con todos esos intervalos? Entonces yo me voy a hacer un dibujo aquí abajo. Ustedes ¿me qué? Ya entendieron la idea, entonces ya podemos pasar a mis dibujos. Imagínese usted por un momento, ¿qué es lo que usted tiene allá arriba? Lo que usted tiene allá arriba es esto que yo voy a hacer acá. Tiene este es AB. Tiene tiene este de acá, tiene este de acá, tiene este de acá. ¿Sí o no? Entonces sí se da cuenta que lo que usted tiene es como unos pedazos de función. ¿Ah? Y usted esperaría que todos estos pedazos tuvieran por acá un techo. ¿Y este techo quién debe ser? Pues la función LF. f, ¿sí o no? Porque estos de acá, ¿qué son? Polinomios de Taylor de orden k de f. Entonces yo quisiera que estos polinomios de Taylor se pegaran a la función. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo el problema ya no es un problema de un punto, sino de un intervalo? O sea, ya no voy a coger un punto fijo. Si yo cojo un punto fijo x sub 0 acá y le hago la traza, pues es y es un problema. Esto de acá es una serie, ¿sí o no? O sea, esto de acá, si yo cojo esa traza, eso es una serie de números, porque son números que se van sumando. Pero si yo cojo todos estos puntos y los mando, pues ya no son números, porque lo que estoy calculando ya no es la imagen de un punto, sino la imagen de un segmento. ¿Queda claro o no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que yo puedo definir sucesiones de funciones. Es decir, una sucesión ¿no? sobre un intervalo. ¿Listo? Entonces, yo puedo definir sucesiones de funciones sobre un intervalo, que es lo que estoy haciendo acá, y fue lo que hice arriba, coger en un intervalo e ir mirando pedacitos de una función y establecer una forma de convergencia, entendida como funciones que se pegan a otra función. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí estamos claros? Pero pues, o sea Sí, que o sea, nunca van a diverger por lo mismo por el mismo f de x, ¿cierto? No, pero ojo porque yo no, en este caso, esas de dónde las saqué, de un polinomio de Taylor, ¿sí o no? Mm, Pero podrían ser otro tipo, o podrían ser de otra función, podrían ser no ser no divergentes. Pensemos, o sea, si yo pienso en Taylor, ok. les voy a poner un ejemplo, les voy a pasar acá el Desmos un momentico, para que... Mm, ya se dieron cuenta de dónde estoy sacando las gráficas, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Qué pedazo les estaba mostrando yo? Este de acá.
Pero ¿qué pasaría si yo en vez de coger ese intervalo, cogiera un intervalo por acá? ¿Será que me funciona o no? No, ¿Sí se señor, dan no cuenta que creo. aquí ya la cosa es diferente? Sí, Porque señor. cuando voy hacia menos infinito, la función exponencial pues, tiende asintóticamente a cero, y estas no. Estos son polinomios y tienden o a infinito o a menos infinito. Entonces, ¿sí se da cuenta que no es que siempre converja? La Sí, pregunta es señor. interesante. O sea, obviamente yo, para empezar la explicación, pues busco un dibujo que sirva. Mm. Y encontré un intervalito donde eso funciona. ¿Por qué el intervalito por qué este intervalito de acá funcionaba y estos que yo estoy mostrando por acá no? Porque el polinomio de Taylor está centrado ¿en dónde? En cero, ¿no? En cero. ¿Y yo dónde estaba? Más o menos dónde estaba el intervalo donde yo estaba trabajando. Ah, 1.1. Estaba en uno algo, estaba cerquita. ¿Ya? Si yo quiero convergencia por acá en menos 30, pues no sé, tendría que sacarle 80.000 términos al polinomio de Taylor. Muchos. ¿Recuerdan el problema del resto, no? Sí. Pues ahí es donde está. O sea, obviamente como yo estoy acá, o sea, yo recuerdo el estimador del resto y con el estimador del resto yo sé que en valores cercanos a cero, como en orden 3, 4 del polinomio, ya estoy muy aproximado. De hecho, para x igual 1.2, el tercer polinomio de Taylor ya me da aproximación por debajo de 10 a la menos 2. Pues claro, yo escogí un dibujo que converge rápido, pero si yo me voy lejos, eso se va a demorar. Es más, inclusive en este lado positivo que la convergencia es más obvia, se va a demorar. Entonces no es que siempre sea convergente o sea divergente. Ahora, del comentario que me hacen de que, profe, eso siempre va a ser convergente o no, me queda algo muy importante, que es, y es que ya hay una intuición sobre la convergencia. ¿Mm? Ya más o menos usted ya sabe que esto debe poder ser convergente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tenemos que definir esto. ¿Listo? Entonces, el límite. ¿Mm? Si yo quiero decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de una sucesión de funciones es igual a un f de x, obviamente, con x en un conjunto S, ¿Mm? Entonces, es decir, esto sucederá, yo tengo un conjunto S, ¿no? Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n de x es igual a f de x, es decir, esta sucesión de funciones tiende a esta función, sí y solo sí, para todo x que pertenece a S, el límite, cuando n tiende a infinito, de f sub n, evaluado para cada x. Sí, digamos, para cada el límite de S evaluado en Sx es igual a f de x. ¿Listo? Es decir, si al mandar todos y cada uno de los puntos del intervalo se construye algo, eso de arriba es la función. ¿Ya? ¿Sí queda clara la idea? Entonces, voy a volverme al dibujo donde tenía la vertical. Este. Y voy a decir que por acá está mi intervalo A, B. Entonces, si yo mando Si yo mando 1.2, ¿es claro que por allá eso converge a algún lado? Sí, señor. Sí.
Si yo mando el 1, pues está acá, está acá, está acá, está acá, y también converge a algo, ¿cierto? Sí, señor. Si yo cojo este valor de acá, está acá, está acá, está acá, está acá, también converge a algo, ¿cierto? Mm, Si yo cojo cada uno de estos punticos y lo envío a través como unas, a través de todas esas, de todas esas funciones, ahí esas intersecciones me dan unos puntos y esos puntos tienden a algo, ¿sí o no? mm. Listo. Coja todos esos límites y únalos. Y pues le tiene que dar una función, ¿sí o no? O sea, aquí arriba usted tiene el conjunto, usted tiene un conjunto, aquí usted está formando un conjunto y es el conjunto de los y, tales que y es igual al límite de Taylor n de un xy. ¿Mm? Con un xy que está allá en el intervalo. Pero todo esto, pues lo que le va a marcar es una función también, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, señor. Entonces, digamos que lo que tengo, para que muchas funciones tiendan a otra función, lo que necesito es que los conjuntos de puntos se acerquen, ¿ya? Es decir, que cada punto de la imagen funcione. Cabe anotar que, pues, obviamente, el límite de una sucesión de funciones, pues tiene que ser otra función. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, señor. O sea, el límite de una sucesión, pues tiene que ser otra sucesión. Y entonces viene la pregunta. O sea, ya definí el límite, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser como la pregunta que vamos a tratar de respondernos? ¿Qué propiedades de f sub n de x son heredadas por f de x? Y eso es una pregunta súper importante. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Qué propiedades podría tener f de x? Que sea Mm, continua. F de x podría ser continua. ¿Qué otra cosa podría ser? Perdón, las f sub i podrían ser continuas. ¿Qué otras cosas podrían tener las f sub i? Muchachos, ¿estamos escuchando? Sí, señor, profe, es que no se me ocurre otra cosa. Ah, lo que pasa es que también, o cuando me responden cosas, también estoy como tratando de encontrarle cuál es el lag que tiene la videollamada, como para afinar mejor esa parte. Claro, f sub n podría ser continua, pero no solo podría ser continua, también podría ser derivable. Bueno, podría ser continua, podría ser uniformemente continua, podría ser derivable, podría ser integrable. Y entonces la pregunta es, o sea, esta pregunta se puede parafrasear de la siguiente manera. Si f sub n de x es rayita,
entonces f de x es rayita. Y en rayita, pues puede poner derivable, integrable, continua, uniformemente continua, de variación, lo que se le ocurra. La propiedad que usted ponga acá, ¿será que se hereda allá? Entonces, ese es el plan de trabajo. Entonces, esto me genera un plan de trabajo. Entonces, esta pregunta, digamos que me genera como una especie de proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Revisar las relaciones entre f sub n de x y f de x. Es decir, a partir de este momento, ¿qué me interesa? Como ya definí que el límite de una sucesión de funciones es otra función, quiero saber si en el momento que esos límites, que en el momento que esas funciones sean derivables, la función que voy a obtener al otro lado sea derivable. En el momento que las funciones f sub n sean continuas, que la del otro lado también sea continua. Que si las f sub n son integrables, la que se obtiene como límite sea integrable. ¿Ya? Usted estará diciendo, y eso también puede ser una pregunta válida, ¿y yo por qué quiero estudiar eso? ¿Y a por qué quiero estudiar eso? Hay múltiples respuestas, desde no quiero estudiar eso y en realidad me toca porque si no, no puedo pasar este curso, hasta estudio porque es que me gustan tanto las matemáticas que sí, que me gusta estudiar cualquier cosa. Esto en particular tiene una razón, y es una razón en el contexto del problema. ¿Ustedes se acuerdan de dónde se motivó todo esto? O sea, cuando yo empecé a construirlo, de hecho, desde que yo empecé a hablar de este problema de funciones tendiendo a otras funciones, ¿cuál fue el primer objeto que construimos? El área, ¿no? No, no desde el comienzo del curso, sino cuando empezamos a mirar los problemas de aproximación. O sea, ¿cuál fue la primera herramienta con la que nosotros empezamos a hacer aproximación? Digamos, de Taylor, ¿no? Taylor. Ah, eso estuvo genial. Resulta que mis primeros candidatos a ser f sub n, ¿quiénes van a ser? Pues los polinomios de Taylor asociados a una función. ¿Mm? O sea, si usted me pregunta a mí por funciones que tienden a otra función, el primer ejemplo que a mí se me viene a la cabeza son los polinomios de Taylor, tendiendo a la función que los originó. ¿Sí o no? Es como el contexto natural o sea, la pregunta, ¿yo de dónde me saco una sucesión de funciones? Pues un polinomio de Taylor me da una sucesión de funciones. ¿Cuál es la cuestión? Resulta que los polinomios son chéveres. ¿Sí? Los polinomios son unos tipos chéveres. ¿Por qué razón? Porque los polinomios son continuos, tienen variación acotada, son derivables, son integrables, son curvas suaves. Cuanta propiedad usted haya estudiado en cálculo, los polinomios la cumplen. ¿Mm? Los polinomios cumplen todo. Desde continuidad en adelante, todo lo que usted se pueda preguntar en cálculo sobre los polinomios, la respuesta es sí. Entonces, si yo logro que las propiedades de f sub n pasen a f, de inmediato garantizo que toda función que me permita generarle un polinomio de Taylor tiene las mismas propiedades de un polinomio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé que en el, no sé, el logaritmo, la exponencial, la arcotangente, todas esas funciones, si hay un polinomio de Taylor que converja a ellas sobre un intervalo, pues en ese intervalo la función debe ser continua, derivable, integrable, de variación acotada, una curva suave y un montón de propiedades que va a heredar de ser polinomios. Entonces, por eso es que esta pregunta es importante. Y por eso es que queremos responder esa pregunta. Porque en el momento que yo responda a esa pregunta, vía polinomios de Taylor, pues justifico un montón de cosas de cálculo. ¿Sí? De hecho, como que de hecho, ustedes se dieron cuenta en el ejercicio de ayer. O sea, ayer teníamos el ejercicio de una integral muy complicada. Yo reemplacé la integral por el polinomio de Taylor y todo es más fácil. De hecho, verifiqué rápidamente la convergencia de la integral.
usando el polinomio de Taylor, cosa que no hubiese pasado de otra manera. Entonces, por eso es que vamos a hacer este ejercicio. Ahora bien, tenemos que hacer algunos dibujitos y tenemos que ver si entendemos este problema. Entonces yo les voy a dar un intervalo. Vamos a empezar a hacer ejemplitos, ¿vale? Si ustedes quieren hacer dibujos allá en su casa, pues hacen un planito, abren un Desmos, un GeoGebra, lo que sea. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Y en este primer ejemplo, el conjunto S va a ser el intervalo 1, 2. No, 1, 2 no. 2, 3. Y la sucesión de funciones va a estar dada por x a la n. Arrancando desde cero, ¿no? Entonces, les voy a hacer digamos, viendo esto, la pregunta es, ¿esto converge o diverge? O sea, ¿tiene límite o no tiene límite? Por acá me contestó alguien. Diverge. Eso tiene, ya vi el primer diverge. ¿Quién más vota que sí, que no? ¿Algún otro voto? También digo que diverge. Esto se parece tanto a la democracia colombiana. Son 8, votan 2 y los otros 6 asumen. Entonces, claro, eso tiene pinta de ser divergente, ¿no? O sea, eso tiene, uno más o menos ya intuye que si hace un dibujo, ¿voy a qué? Voy a pasarles la gráfica acá rápidamente. Entonces, claro, si usted mira este intervalito por acá y mira la imagen de la función en los intervalos, ¡wow! Esto se fue para arriba, ¿no? Entonces eso converge o diverge. Eso empieza a ser divergente. Porque, digamos, si usted toma un x que pertenece a S, el límite cuando x tiende a infinito de, bueno, voy a ponerle un x estrella para decir que es fijo. El límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x estrella es infinito. ¿Sí o no? Para todos los números que usted ponga de ese intervalo, esta vaina va al infinito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Diverge. Segundo ejercicio. Segundo ejemplo. Ahora, S va a ser el intervalo 1/4, 3/4. La misma función, ¿sí? Sí, sí, sí. Misma sucesión de funciones, pero en otro intervalo. Ok.
¿Converge o diverge o qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Que converge. Que converge. ¿Y converge a dónde? ¿Notan que se oscureció la pantalla? Sí, señor. Cada vez que eso pasa es porque estoy tomando un pantallazo para pegar acá. ¿Listo? Como para que no se asusten que se está cayendo la comunicación o algo así. Simplemente es que tomo un pantallazo para hacer un dibujito acá bonito. Pues claro, si ustedes vienen acá y miran y toman el intervalo que yo les indiqué que era desde por acá hasta por acá, usted empezó acá, luego bajó acá, luego bajó acá, luego bajó acá, luego bajó acá. Entonces, ¿qué pasa si X, digamos, tome un alfa que pertenece a S? ¿Listo? ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de f sub n evaluado en alfa? ¿Este límite cuánto da? 0, ¿no? El límite da 0, ¿cierto? ¿Por qué razón? Ojo, usted no sabe quién es alfa. ¿Por el intervalo? Pero necesito un argumento un poquito más. Ok. Porque es una potencia, ¿no? Y si es un número menor que 0, las potencias mayores siempre son menores. O sea, se Claro, van haciendo más. es algo parecido al criterio de la serie geométrica, ¿no? Pero como estamos en modo chévere, pues voy a hacer como una demostración acá bonita. Resulta que alfa es un número entre un cuarto y tres cuartos. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, señor. Señor. Listo. Resulta que un cuarto a la n también es menor o igual, o es menor, perdón, que alfa a la n, y esto es menor que tres cuartos a la n. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Y por qué es cierto? Porque la función x a la n es creciente en ese intervalo, entonces como es creciente, preserva las desigualdades, ¿sí o no? Sí. Listo. Ahora, ¿ya se dieron cuenta que voy a utilizar? Mm. ¿Qué voy a utilizar? Lo que siempre hace de... Pues claro, ya el argumento es muy conocido. El límite, este límite tiene que ser menor que el límite cuando n tiende a infinito de este, y tiene que ser menor que el límite cuando n tiende a infinito de este. ¿Sí o no? ¿Y estos límites de acá cuánto dan? Cero. Pues este es 0 y este es 0, entonces el de la mitad ¿cuánto es? 0. Es decir, acabo de demostrar que para todo punto en este intervalo el límite es 0. Y claro, si usted se da cuenta, voy a tratar de rayarlas. Esta es la primera. Esta es la primera. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la cuarta. Esta es la quinta. Y claro, los puntos de acá vienen más rápido al cero que estos, pero estos también vienen para el cero, ¿sí o no? Entonces, cualquier punto alfa que yo coja en la mitad también debe venir hacia el cero. Entonces, por acá, este segmentico de acá que yo estoy pintando, ¿quién sería? El límite
cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones. ¿Sí? Entonces, el límite es este de acá. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Otro ejemplo. Misma sucesión de funciones, pero ahora S va a ser el conjunto menos un medio, un medio. Una anotación, puedo hacerlo en el abierto o en el cerrado. Digamos que sin pérdida de generalidad lo estoy haciendo todo en el abierto, pero podría hacerlo en el cerrado. Profe. Dígame. Ah, ya. Pensaba que se había ido la conexión. No, 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 ahí estamos. No, que pues los dejo un ratico que lo piensen. ¿Qué pasaría si ahora el intervalo es menos un medio, un medio? ¿Ni idea? Uy, por acaso no, sonó el chat. Marco dice, converge, pero pues converge ¿a dónde? Uy, bueno, aquí tengo hartos converge. Ah, no, esto era el anterior. Converge. Converge, o sea, a la función constante cero. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, el dibujo tiene que cambiar, ¿no? Porque el dibujo ya no será tan evidente en el intervalo que estamos tomando. Es de menos un medio hasta un medio. Entonces ya se las pego acá. Listo. Entonces miremos a ver. El dibujito es este. Y lo primero que a uno se le ocurre es que eso hay que estudiarlo por casos, ¿cierto? Toca por casos, porque si no, eso no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer algunas consideraciones acá. ¿Qué pasa si x es igual a cero? Pues las funciones eran igual a cero. Pues eso da cero desde la segunda, ¿no? Sí, Eso da cero desde la segunda función. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x, de cero, perdón, es igual a cero. ¿Estamos o no? ¿Qué pasa si x está entre cero y un medio? Por el anterior, eso es cero, ¿no? Por el mismo criterio, o sea, Elevando la n y el límite, ¿sí? claro, aplicando estricción. Ok. O sea, haciendo 0 a la n menor que x a la n menor que un medio a la n. El mismo truco. Y aplicando límites a ambos lados. Entonces 0. ¿Cierto? Listo. ¿Y qué pasa si x está entre cero y un medio? Es decir, ¿qué pasa con los de acá? ¿También tiende a cero?
Sí, señor. ¿Por qué? Ya hay una conjetura que están dando y es que ese límite es 0. Listo. Les compro la conjetura. Necesito la prueba. ¿Por qué es 0? ¿Se puede multiplicar esa desigualdad por -1 toda y aplicar eso de restricción? Pero entonces ahí estaría probando otra cosa. Y cuando multiplique todo por -1, x ya no está entre 0 y -1/2. Yo les hago una pregunta. ¿La convergencia para un x acá es igual a la del x acá? O sea, viendo la gráfica, ¿converge de la misma manera? No, No, es como señor. ¿Por qué alternado. no? Ah, Exacto. porque este alterna, ¿sí o no? Acá usted tiene unos puntos que van bajando. Acá usted tiene una imagen por allá arriba, se viene para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo y alterna. ¿Dónde está arriba? En las pares. En los, En los en pares. Y abajo, en los impares. Entonces, esta sucesión x a la n se puede escribir como valor absoluto de x a la 2t si n es de la forma 2 a la t, ¿sí o no? O sea, yo sé que el valor absoluto sobra, pero es como para enfatizar en el hecho de que es positivo. Y en el lado de abajo, ¿qué tendría? Un -1 a la... Menos valor absoluto de t de 2 a la t más 1. Si n es igual a 2t más 1. ¿Estamos claros, sí o no? Sí, señor. O sea, para las potencias pares es esto. Para las potencias impares es esto. Si usted mira, en el primer caso, el límite cuando n tiende a infinito de x 2 a la t, entonces el límite cuando t tiende a infinito más bien, ¿no? El límite cuando t tiende a infinito de x a la 2 a la t es 0. Por el argumento de acá arriba, porque es el mismo argumento anterior. ¿Qué pasa en el otro caso? Pues que por propiedades de los límites esto es menos límite cuando t tiende a infinito de x 2 a la t. Y pues esto también es 0. Ahora, otra cosa que usted puede notar acá es que si usted toma la sucesión menos x, perdón, pues 2 a la t más 1. Si usted toma la sucesión de menos valor absoluto de x a la 2t más 1, esta sucesión es monótona y acotada superiormente. 0 es el sub y pues tiende al sub. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Esto lo hago para repasar algunos criterios, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo convergente o no? Sí, señor. Listo, entonces, en conclusión, para S igual menos un medio, el límite cuando n tiende a infinito de la función x a la n es 0. Entendiendo que este 0 es una función constante
y igual 0. O sea, cuando usted dice acá que el límite es 0, no es 0 número, es 0 función. ¿Es claro eso que les estoy diciendo de 0 función? Sí, señor. Por si acaso lo voy a escribir. Ese es el límite. Y el límite, pues, o sea, el límite tiene que ser un conjunto de parejas ordenadas, así que es una función. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, señor. Bueno, pregunta. Con todos estos ejemplos, vamos entendiendo un poquito más cómo convergen o divergen las funciones. Sí, señor. Listo. Hagamos un último. Mm, miremos qué pasa en el intervalo cerrado 0, 1. Y a ver cómo nos dan las cuentas ahí. ¿Qué pasaría? ¿Sigue siendo convergente? ¿O les da algo diferente? Pues haciendo las gráficas parece que no converge. No, pues tiene que converger, o sea, sí converge. O sea, límite debe haber porque cada punto tiene, o sea, todas las sucesiones, o sea, quiero aclarar algo ahí. ¿Sí alcanzan a ver la gráfica ya? Sí, Para señor. todo x que pertenece a S, el límite, cuando n tiende a infinito, de f sub n de x existe. O dígame un punto de este intervalo para el cual no haya límite. Dígame un punto para el cual el límite no exista. Ah, para todos existe. Para todos existe. Entonces, si para todos existe, o sea, si hay límite, hay límite. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿eso no qué? Eso no hay problema. Entonces, para todo valor el límite existe. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos tienen el mismo límite, ¿cierto? ¿Quién es el bicho raro? ¿Quién es el raro? ¿Quién es el que quién es el que les está dañando las cuentas? ¿Me están escuchando? ¿El uno? El uno. ¿Cuál es? Entonces, a ver, el problema es x igual 1. Es este tipo de acá. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de 1 a la n? Uno. 1. Resulta que este señor no se mueve de acá.
Mientras todos los demás se mueven, este tipo no. Ahora, ¿qué pasa si X pertenece al intervalo cerrado? Ah, bueno. ¿Qué pasa si X es igual a 0? Pues el límite, cuando n tiende a infinito de f sub n de 0, es 0, ¿sí o no? Es decir, este tampoco va a mover de ahí, porque esos son los dos puntos fijos de la función. Listo. ¿Qué pasa si X está en el abierto? ¿Qué va a pasar con el límite si usted toma un X que esté en el abierto? ¿Sería 0? Es 0, ¿sí o no? Es decir, si X pertenece al intervalo 0, 1 abierto, el límite, cuando n tiende a infinito, de f sub n de X es igual a 0. Si usted coge cualquier valor X de por acá y hace el ejercicio, punto, 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 ¿a dónde tiende? A 0. Pregunta, ¿es necesario demostrar que eso tiende a 0? Es un ejercicio similar al anterior, ¿no? O sea, si X está en el intervalo 0, 1, se puede encontrar una potencia por arriba que lo acote y hacer el teorema de estricción. Entonces eso siempre va a suceder. O recuerde, porque esto es lo más clave acá, un remark que puede ser útil para hacer las demostraciones. Recuerde que si X pertenece al intervalo 0, 1, X es menor que X cuadrado menor, perdón, me quedó al revés. Esto es al revés. Ya los pongo al derecho. Yo manchoneado esto. X es mayor que X cuadrado, mayor que X al cubo, y así sucesivamente, ¿sí o no? Eso quiere decir que la sucesión de X a la N es una sucesión decreciente, acotada, y el inf de la sucesión es 0. Entonces, el límite de todos es 0. O sea, si no quiere hacer argumentos raros, pues haga monotonía y acotación y concluye que es 0. ¿Listo? Entonces, todos estos puntos, ¿a dónde van a dar? Todos estos puntos, ¿a dónde convergen? A 0. Todos menos ¿quién? El 1. El 1. Este tipo no quiso, pero todos los demás sí quisieron. ¿Ya? Eso a veces pasa hasta en la vida, ¿no? Como que todos los amigos se van para un lado y hay alguien que no. ¿Sí? Todos se pasan a un servicio, todos se vuelven fanáticos de algo, pero hay un tipo allá que no se quiere mover. Listo. Entonces, si X pertenece al intervalo cerrado 0, 1, el límite cuando n tienda a infinito de f sub n de x, ¿quién es? Bueno, no voy a escribir f sub n de x, voy a escribir la función x a la n. ¿El límite quién es? Porque el límite existe. Acabamos de ver que el límite existe y de hecho arriba está pintado. ¿Quién es el límite? ¿Cómo lo escribo? ¿Quién sería? ¿Ni idea? Pues sería como
por partes, ¿no? Esa es la actitud, sí, señor. El límite es una función a trozos. 0 si x es distinto de 1. Y 1 si x es igual a 1. Entonces no es que el límite no exista. El límite existe. ¿Qué es lo que pasa con este límite diferente al de los otros casos? ¿Cuál es la diferencia entre este último límite con respecto a los anteriores? Es igual en todo el intervalo. Que no es igual en todo el intervalo. ¿Qué diferencia tiene esta función de respuesta con las otras funciones de respuesta? El uno, ¿no? Un poquito más. ¿Qué raro notan con esas dos cosas? Hay algo que pasó entre estas dos funciones que en los casos anteriores donde hubo convergencia no pasó. ¿Qué de diferente tiene este último caso? ¿Lo del punto fijo de la función? No, porque el 0 es punto fijo en la función también y en las otras estaba el 0. ¿Ni idea? Bueno, De pronto que nosotros estábamos tomando solo... ahí está. Resulta que en todos los otros casos usted tenía funciones continuas y usted tenía funciones continuas y el límite era una función continua, ¿sí o no? Pero mire que acá usted tiene un conjunto de funciones continuas y el límite es una función discontinua. Y eso ya es otro asunto. Eso es algo raro porque no esperábamos que eso sucediera. Entonces, esto, y para finalizar la clase de hoy, esta situación que está pasando acá, pues genera un nuevo problema. Y es el problema de la convergencia puntual versus la convergencia uniforme. Yo no sé si ustedes lo logran, y voy a pedirles un ejercicio de abstracción. ¿Ustedes logran aquí en este dibujito intuir o ver cómo se rompe la continuidad? Sí, profe. Miren, todos estos lazos son continuos, estos son como fibras de hilo. Todos estos hilos están amarrados de aquí hasta acá. Y usted empieza a jalar, a jalar, a jalar. Y los hilos van cediendo hacia abajo, pero va a llegar un punto en el que usted jala tan duro que se queda con el hilo en la mano. Y aquí arriba quedó un pedazo. ¿Sí o no? O sea, literal es como si acá hubiera una persona alando y aquí hubiera, o sea, hay alguien que está alando, acá haciendo fuerza y no dejando que esto se lleve. Y aquí hay alguien alando todos los puntos hacia el cero. Entonces, si yo cojo estas cuerditas y las empiezo a alar hacia abajo, sabiendo que hay alguien agarrándolas arriba, tarde o temprano la cuerda se va a romper. En cambio, cuando usted la tenía en intervalos más corticos, cuando usted estaba, voy a buscar un dibujo muy... ¿Cuál es la diferencia acá? Que el que estaba en este extremo estaba tirando hacia abajo y el que está en este extremo también. Entonces, como los dos están alando para el mismo lado, la cuerdita se va aplanando hasta que quede acá. Pero en esta última,
hay un señor que está alando hacia abajo y hay un señor que se queda quieto y él jala es para donde está y él no se mueve, él evita el movimiento. Entonces, pues tarde o temprano la cuerda se rompe, ¿no? Como que estos puntos que están acá, claro, estos últimos puntos se demorarán muchísimo, pero tarde o temprano estos puntos deben llegar a cero. ¿Se acuerdan que ahorita con el 1/4 y 3/4 mirábamos que 1/4 convergía más rápido que 3/4? Sí, señor. Claro, en la medida que yo me estoy acercando al 1, este proceso de convergencia es más difícil, es más lento. Porque no es que aquí hay un tipo haciendo fuerza y no me quiere, este no me quiere dejar ir. Entonces, estos puntos tardan más tiempo en salir de ahí. Pero finalmente lo terminan haciendo. Entonces, en este caso, yo tengo funciones continuas que convergen a una discontinua. ¿Ya? Pero en los otros casos tenía funciones continuas que eran convergentes a otra continua. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar qué significa convergencia puntual, qué significa convergencia uniforme y entender cómo esas dos convergencias van a estar relacionadas con la idea de que la continuidad se preserve. Y sobre todo, porque también aquí voy a hacer como un ¿qué? Como una nota curiosa pequeñita. La clase de hoy trataba de límites, ¿cierto? Porque Sí, estábamos señor. hablando del límite de una sucesión. ¿No extrañaron a alguien? ¿Al epsilon y al delta? Sí, señor. Miren que nosotros no hemos usado de epsilon delta hoy. Y no hemos hecho que el epsilon delta aparezca por ningún lado. Y si uno va a estudiar límites, pues tiene que usar epsilon delta, porque si no, no son límites. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, cuando miremos la diferencia entre convergencia puntual y convergencia uniforme, vamos a estudiar con calma el problema de dónde va a aparecer el delta epsilon y qué condiciones se van a requerir para que las propiedades de una función se hereden al límite. ¿Listo? Listo, profe.